En esta clase veremos la variación de la densidad del agua y cómo afecta eso a la hidrosfera. La hidrosfera juega un papel fundamental en muchos aspectos de la Tierra, especialmente para la vida. Pero en esta clase solo nos ocuparemos de la variación de la densidad del agua. Primero vamos a hacer la autoevaluación de los conocimientos previos. Les pido contestar las siguientes preguntas. En esta clase haremos dos experimentos. El primero se llama En el mar la vida es más liviana. Necesitamos los siguientes materiales: 2 vasos, agua, sal y 2 ligas o 2 limones o 2 huevos o cualquier otro objeto cuya densidad sea ligeramente mayor que la del agua. Llenamos los vasos con agua. A uno de ellos le vamos a agregar sal hasta formar una solución sobresaturada. Sobresaturada significa que el agua ya no puede disolver más. Como pueden ver, la sal es más densa que el agua, por lo que al disolverla, el líquido se volverá más denso. Vamos a añadir una liga a cada uno de los vasos. Primero al del agua dulce, sea el agua sin sales, y el segundo al agua con sal. Vamos a romper la tensión superficial y vemos que en el agua simple la liga se hunde, mientras que en el agua con sal flota. Esto quiere decir que en el agua simple la liga es más densa que el agua, mientras que en el segundo caso la liga es menos densa. La densidad del mar. Se dice que el agua de los ríos es dulce, mientras que la de los mares es salada. ¿De dónde viene esa diferencia? Cuando el agua de mar se evapora o se congela, lo hace sin las sales. El agua evaporada se precipita como lluvia en el mar y sobre los continentes. Parte de esta agua corre por los ríos y parte se infiltra y forma los acuíferos. El agua que corre por los ríos lleva agua dulce y disuelve y acarrea sales de las rocas y suelos en su largo recorrido. Las sales son compuestos químicos que se disuelven fácilmente en el agua. La cantidad de sales que lleva el río en su recorrido es muy pequeña. Por eso, ha requerido millones de años concentrar las sales del mar hasta hacer su agua salada. El siguiente experimento se llama la densidad como motor del agua. Vamos a ver cómo cambia la densidad del agua con la temperatura y cómo este cambio produce corrientes marinas. Los materiales que necesitamos son un recipiente grande, 2 frascos pequeños, papel de china rojo y papel de china azul, tuercas y hielo. Lo primero que haremos es teñir de rojo el agua caliente. Después cubriremos con papel azul el hielo. Lo vamos a envolver muy bien. Y después, en el frasquito, vamos a poner el agua caliente teñida de rojo. Le vamos a añadir un peso, pueden ser unas tuercas, para que a la hora de depositar el frasco en el recipiente grande con agua, se vaya hasta el fondo. De un lado pondremos el frasco con el agua caliente y del otro lado pondremos el hielo envuelto en papel azul. Como ustedes pueden observar, el agua caliente tiende a ascender hacia la superficie. Esto nos indica que la densidad del agua caliente es menor que la del agua a temperatura ambiente. Por otro lado, el hielo, cuando empieza a derretirse en el contacto con agua,
se tiñe de azul al contacto con el papel de China y se va hasta el fondo, indicándonos que el agua fría es más densa que el agua a temperatura ambiente. Podemos observar que el agua caliente se acumula en la superficie, mientras el agua fría se acumula en el fondo. En esta diapositiva podemos ver la variación de la densidad del agua con la temperatura y podemos compararla con nuestro experimento. El agua tiene un comportamiento muy distinto en comparación con otros materiales. Cuando baja la temperatura, aumenta su volumen, tal como lo observamos al hacerse hielo. Pero también la densidad disminuye cuando se calienta. La densidad máxima es a los 4 grados centígrados, en los que alcanza su valor característico de 1 kilogramo por litro a presión atmosférica en ausencia de sales. Vamos a ver algunas corrientes y cómo se forman. La densidad, ya vimos que la densidad máxima del agua es a los 4 grados centígrados. Esta característica ha permitido la vida en el mar y en los lagos de los países fríos. La temperatura del agua disminuye a lo largo del invierno. Cuando llega a 4 grados centígrados, al alcanzar su máxima densidad, se hunde, tal como lo vimos en el experimento. Asciende el agua más caliente y menos densa del fondo, también como lo vimos en el experimento. En contacto con el aire se enfría hasta 4 grados y vuelve a hundirse. Solo hasta que todo el agua está a 4 grados centígrados, el agua de la superficie puede disminuir más su temperatura. Cuando llega a 0 grados, se congela. Este es un diagrama de fase que nos muestra cómo la temperatura y la presión afectan el cambio de fase del agua, de sólido a líquido y de líquido a gas. Siguiendo la línea roja, podemos ver que a nivel del mar, a la presión de una atmósfera, pasa de sólido a líquido a 0 grados centígrados, el hielo se derrite y a 100 grados pasa de líquido a gas. El agua hierve y se convierte en vapor. A menor presión atmosférica, marcado por el círculo, por ejemplo, a la altura de la Ciudad de México, en las montañas, la temperatura en la que hierve el agua es mucho menor. Aquí vemos un diagrama de fase del agua a nivel del mar. Es distinta, como ustedes pueden ver, que la del agua sola. Sabemos que la densidad del agua de los océanos depende de la temperatura y de la cantidad de los sólidos disueltos en ella. La densidad del agua del mar es entre 1.025 y 1.028 kilogramos por litro y contiene cerca de 3.5% de sales. Con la salinidad, el diagrama de fase cambia. La temperatura de fusión del agua dulce a nivel del mar es 0 grados centígrados, mientras que la del agua salada es a menos 2 grados centígrados aproximadamente. A esta temperatura se empieza a congelar el agua, se forma hielo y la salmuera se concentra. Tal vez te hayas preguntado por qué le agregan sal a los hielos para hacer nieve de garrafa o para mantener frío el helado o por qué le echan sal a las carreteras nevadas. La respuesta no es para que se ponga más frío el hielo, es para que se mantenga líquida la solución hielo-sal a una temperatura inferior y la superficie de contacto que necesitamos para enfriar los helados sea mayor. Esta figura es un esquema que representa una sección a lo largo de México. Desde el lado izquierdo el Golfo de México, pasando por la Sierra Madre Oriental, y hacia la derecha está el Océano Pacífico. Queremos destacar lo siguiente. Los mares descansan sobre corteza oceánica, generalmente. A mitad de los océanos hay grandes fracturas que permiten la salida del material del manto. De este material está compuesta la corteza oceánica. Esta corteza es más delgada y más densa que la corteza continental. Repasemos qué hemos aprendido. La densidad del agua cambia con la temperatura, presión y la salinidad. La densidad mayor del agua se alcanza a los 4 grados centígrados y la densidad del hielo es menor que la del agua, se debe a que al congelarse aumenta su volumen. También hemos visto que la presión y temperatura afectan el cambio de fase del agua. El agua salada tiene un punto de fusión menor que la del agua dulce.
En las montañas hay menor presión atmosférica que a nivel del mar, por eso el agua hierve a una temperatura menor que 100 grados centígrados. Esto es particularmente relevante para entender el ciclo del agua. También hemos aprendido que la salinidad del mar se debe a que los ríos disuelven las rocas. Los mares están sobre corteza oceánica y la corteza oceánica se forma a partir de la salida del material del manto, que es más delgada y más densa que la corteza continental. Y los procesos geológicos forman rocas más voluminosas y por lo tanto menos densas. Muchas gracias.